Este programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Su contenido es responsabilidad de su productor. CNC Medellín. Una mirada a la justicia. Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a Una Mirada a la Justicia, el programa de reflexión jurídica que tenemos para todos ustedes, un grupo de abogados quienes solidariamente buscamos que puedan tener una buena asesoría, consultoría, representación jurídica, pero algo fundamental, la prevención del conflicto, que es nuestro objetivo principal. Estamos aliados en todo el país y aquí con sede principal en Medellín, muy cerca, en toda la parte céntrica de Medellín, dentro del Centro Comercial Astoria, que queda allí diagonal al edificio Coltejer. Ahí está el edificio Tequendama y en la oficina 606 se ubica la organización Una Mirada a la Justicia, que siempre está lista para que cualquier tipo de inquietud, asesoría, consultoría, representación jurídica, trámite en cualquier instancia, ya sea administrativo o de otra área del derecho, porque tenemos abogados especializados en las diferentes áreas del derecho, pues ahí estamos para que todos ustedes puedan tener una buena asesoría y representación. Estos programas que venimos haciendo los hacemos también para que ustedes empiecen a adquirir una cultura jurídica, una cultura que es importante en el sentido de que deben conocer la ley para vivir conforme a la ley. Recuerden que la ignorancia de la ley, el desconocimiento de la ley no lo exime a usted de responsabilidad. Por eso tiene que saber que si actúa de determinada manera puede tener una sanción o puede tener un beneficio. El problema es que las sanciones en veces son económicas, es decir, con dinero, y a veces son con la pérdida de la libertad. Por eso conozcamos, aprendamos nuestra legislación, conozcamos nuestros derechos y sepamos cómo hacer efectivos los derechos, toda la parte procedimental que aquí a todos ustedes les damos para que sepan acudir sin necesidad de un abogado en causa propia a cualquier tipo de ámbito judicial. En esta tarde nos acompaña la doctora María Eugenia Posada, quien es abogada aliada a nuestra organización, y hoy vamos a trabajar un tema muy importante, es el tema de los alimentos que se le deben tanto a los cónyuges, compañeros permanentes, como a los hijos y también a los padres. Por eso le damos una cordial bienvenida y saludo especial, doctora María Eugenia. Muy buena tarde. Buenas tardes, doctora Joana. Para mí es una complacencia estar aquí de nuevo en el programa, en este maravilloso programa, para poder despejarles todas las dudas sobre los temas tan importantes que vamos a desarrollar hoy. Claro que sí. Por eso programas como este todos los martes de 2 a 3 de la tarde y jueves en este mismo horario son complementados con los programas en radio que tenemos los sábados de 9 a 10 de la mañana en Munera Isman Radio y de 11 de la mañana a 11 del día en Ondas de la Montaña 1350 AM, porque queremos con estos profesionales que ustedes tengan un conocimiento vasto en todo este tipo de temas. Y hoy, doctora María Eugenia, pues vamos a hablar de los alimentos que se le deben a determinadas personas. Podemos empezar diciendo, ¿qué son los alimentos? Pues los alimentos son el derecho que tienen los menores de edad, los padres de familia, la madre, el padre, los hermanos, los consanguíneos que carecen de un sustento, que no tienen medios, ni trabajo, ni cómo sobrevivir y que tienen derecho a alimentar. Es el sustento, es la forma de vida, es la forma de poder sobrevivir, de poder subsistir en esta vida las personas que no tienen esa capacidad laboral. Siempre hemos dicho que los derechos conllevan también unas obligaciones. Podemos decir entonces, doctora María Eugenia, que como hijos, como padres, y obviamente como compañeros o esposos tenemos obligaciones con respecto a determinadas personas. Claro que sí, tenemos obligaciones. A ver, en la parte civil hay una rama,
civil, donde empiezan los padres, los ascendientes, los descendientes, los consanguíneos hasta determinar el grado de consanguinidad, y de ahí civilmente se van desprendiendo estas obligaciones, tanto los derechos como las obligaciones. Son como los beneficiarios. Los beneficiarios, exactamente, sí. Estos beneficiarios vamos a tocar uno a uno y vamos a empezar con la parte más vulnerable que siempre hemos visto, que son los hijos. Muchas veces una pareja, ya sea por el vínculo matrimonial o por el vínculo natural, llámese vínculo natural cuando me voy a vivir con mi pareja, con mi compañero o compañera permanente, pues de ese vínculo generalmente tenemos la dicha de procrear hijos. Resulta que no podemos ser irresponsables en el momento de crear esa criatura, y al momento de que el hijo nace, se generan para el hijo una cantidad de derechos, y entre ellos está el derecho de alimentos. Porque ¿qué está pasando, doctora María Eugenia? Que muchas veces esa pareja tiene un rompimiento, y al romper con el compañero o la compañera, quien queda con el cuidado y la custodia del hijo siempre asume los gastos de alimentos, y la otra parte pues se hace el que con él no es. Vamos a empezar con los hijos para que digamos a qué tienen derecho los hijos y cuál es la obligación de los padres frente a los hijos. Bueno, los hijos tienen derecho a los alimentos, máxime cuando se trata de menores de edad, de personas que no tienen capacidades para sobrevivir ellos mismos, para subsistir, no laboran, son menores de edad, son niños, son infantes. Entonces tenemos que separar estas dos instancias. El papá, los padres tienen obligación con esos menores a proveerles esos alimentos, y los menores o los niños, los menores, los hijos tienen ese derecho de reclamar, de hacer valer, valga la redundancia, ese derecho, ¿cierto? Si el menor de edad, como no tiene capacidad para ejercer ese derecho, ¿cierto?, para presionar o para obligar a los padres que están sustrayéndose de esa obligación a que ese derecho se les sea reconocido, entonces por medio de sus representantes legales, pues en este caso la mamá, si es la mamá la que está ejerciendo todas esas obligaciones, tiene derecho a ejercer la acción contra el padre que se está sustrayendo de esa obligación. Claro que sí, y hay algo fundamental en esto, y es que en el momento en que haya una ruptura entre una pareja y que el hijo o las hijas o los hijos, porque puede ser uno o puede ser varios, también sufren ese rompimiento, entre los padres deben existir unos acuerdos. Esos acuerdos se deben crear y deben existir frente al cuidado y la tenencia y la alimentación de los hijos. Una cosa principal, doctora María Eugenia, es que si la pareja es casada y llegan al punto de divorciarse, y el divorcio se hace de mutuo acuerdo, dentro del acuerdo en el cual se plasma el divorcio deben contemplar la regulación de visitas, es decir, qué días y a qué horas puede el padre o la madre visitar el hijo o la hija. También debe quedar plasmado el cuidado, la custodia y la tenencia del menor, es decir, bajo qué cuidado, bajo qué protección, con quién va a vivir el menor específicamente, y obviamente con la regulación de visitas, qué días y qué horas va a visitar la parte que no quedó con el cuidado y la custodia del menor. Y otra parte fundamental son los alimentos, son tres partes que hay que clausular, que hay que pactar. Los alimentos, que conlleva a la recreación, la salud, la vivienda digna, la educación, la ropa, el vestido. Ahí también es menester fijar una cuota alimentaria. ¿Cómo se debe fijar esa cuota alimentaria? ¿O es al arbitrio de las personas, es al arbitrio de los padres que fijan la cuota alimentaria? No, doctora Joana, hay que hacer una diferencia, ¿cierto? Vamos a hacer el proceso, si el proceso se va a hacer por medio notarial, por notaría, ¿cierto? Se va a hacer el divorcio, entonces se va a plasmar en el acuerdo unos parámetros que ya están fijados por la ley, ¿cierto? Bienestar familiar tiene un acuerdo específico, las partes lo pueden ampliar, pero no lo pueden disminuir.
O sea, lo hay mejoran, pero no lo pueden desmejorar. Pero no lo pueden desmejorar de ninguna manera, ¿cierto? Bienestar familiar ya tiene unos parámetros, la ley tiene en el Código de Infancia y Adolescencia también está fijado los derechos que tienen los menores, ¿cierto? Entonces no se pueden desfavorecer. Si ya vamos a la jurisdicción de familia o a la jurisdicción civil, entonces ya ahí entraríamos a solicitar, la juez solicita la conciliación, convoca la conciliación, claro, y en la conciliación llegan a unos acuerdos, pero que también llevan unos parámetros que la juez o el juez les va a señalar en la audiencia y de ahí no pueden desmejorar al menor, pero pueden llegar a un acuerdo. Todos los acuerdos, ya sea por juzgado o ya sea notarialmente, tienen unas cláusulas específicas donde se va a fijar, primero que todo es eso, quién va a tener la custodia de los menores, en dónde va a quedar la custodia, si la custodia va a ser ejercida por los padres conjuntamente, quién va a tener, con quién va a vivir pues el menor, con quién se va a encargar de él, lo va a llevar al colegio, todas esas en el acta hay que poner muy claro eso, ya se fija la cuota alimentaria dependiendo del salario que devengue la persona que no va a estar a cargo del menor, que puede ser tanto el padre como la madre, porque tenemos que aclarar, no solamente se puede demandar al padre en alimentos, sino que también podría ser en otro caso la madre, ¿cierto? Que claro, estuviera trabajando la madre y el padre se va a quedar con el menor que no tiene trabajo, entonces obviamente se le fija el salario, la cuota alimentaria a la madre, ¿cierto? Puede ser madre o padre. Entonces se fijaría la cuota, se fija con quién se va a quedar el menor, se fija las visitas, el horario, el día, pues en cuánto tiempo va a estar el menor con ese papá que no está viviendo con él, esas las visitas. También se fija de manera muy clara la salud, quién va a aportar la salud, si va a ser conjuntamente o va a ser por uno de los padres como beneficiario. También el tiempo de recreación que se le va a dar al menor, porque el menor también tiene derecho a recreación. Entonces en esa acta va a estar muy claro todas las cláusulas, en esas cláusulas se va a poner específicamente, y lo mismo, doctora Johanna, como lo dijo usted, con respecto al vestuario, en el acta también se pone, como lo fija por ejemplo Bienestar Familiar, se pone que es una camisa, una muda que se fija por una camisa, un pantalón, unas medias, un pantaloncillito, que bueno, eso Bienestar Familiar lo fija de esa manera, pero obviamente se le va a poner una cuantía a ese manojito, como decirlo así, pues hay que darle un valor. Hay que darle un valor, sí, que la camisa, el pantalón y las medias y los pantaloncillitos que se le va a dar. Una muda al primer semestre y la otra muda en el segundo semestre, que es lo que fija pues el acta de Bienestar Familiar, se le fija una cuota, por ejemplo, que valga 200.000 pesos esa muda de ropa. Pero no quiere decir que porque fijamos eso en el acta no se pueden exceder los papás en darle una cuota superior, claro, que sería pues lo conveniente. Es porque se fija un mínimo, no se puede de favorecer al menor, en que si esa cuota fue de 200.000 pesos, no va a ser ya menos, se le va a dar un pantaloncito nomás o una camisa, no puede bajarse de ahí, ¿cierto? Si lo va a dar, si va a ser superior, pues mucho mejor, no quiere decir que no se puedan salir de esa cuantía que han puesto en el acta. Claro, el acta representa lo mínimo que un padre le va a dar a su hijo, pero con la calidad que tenemos de padres sabemos que a los hijos pues se les debe todo y se les da todo, lo que les dé en exceso no le va a afectar en nada. Es algo bien importante que tengan en cuenta a la hora de fijar esa cuota alimentaria y a la hora de fijar esa acta de conciliación, siempre mes a mes es importante que el padre que tiene que hacer el aporte haga recibos de pago, recibos que le van a comprobar que usted sí está llevando a cabo el pago de la cuota alimentaria, porque de lo contrario va a darse como un padre moroso, un padre incumplido y con las posibilidades de demandarlo ejecutivamente, que ahora vamos a ver en qué consiste esa demanda. ¿Qué pasa antes, doctora María Eugenia, cuando los padres se separan y no llegan a acuerdos, no hay un acta de por medio y no se hace exigible a ninguno de los padres el dinero o el aporte que se tiene que dar con respecto del hijo?
Bueno, en este caso debemos acudir la madre o el padre, el afectado, pues el que quiera empezar a ejercer este derecho, esta acción, debe acudir a la personería de Medellín a solicitarlo en conciliación o a un centro de conciliación, o puede acudir a un juzgado de familia, puede acudir también a una inspección de policía y lo llama para que fijen allá la cuota, puede solicitarlo también en las comisarías de familia que están también, sirven para esto, ¿cierto? Entonces, lo solicitan allá, debe acudir a la audiencia, allá en la audiencia, entonces van a fijar la cuota alimentaria, cuánto va a ser la cuota que se va a obligar a esa persona a darle mensualmente a ese menor para sus alimentos. Eso cobija los alimentos, cobija parte de la vivienda, o sea, la cuota es alimentaria, pero cobija en cierto modo, subsana los gastos de ese menor, por eso debe ser con un valor pues considerable, dependiendo de lo que devenga esa persona, de su salario, para poder que ese niño subsane esa cuota alimentaria, como ya dijimos que se van a fijar las condiciones en el acta para que esa cuota cubra esas exigencias o esos derechos que tiene el menor. Claro, y algo bien importante, porque muchos padres de manera irresponsable dicen, bueno, es que yo no trabajo y no tienen cómo demostrar que yo gano determinado dinero, entonces yo doy lo que me plazca, o yo no trabajo y entonces no estoy obligado a pasar cuota alimentaria. Se sabe que por ley, doctora, se supone o presupone la ley que las personas ganamos mínimo el mínimo. Exactamente, sí, doctora. Si no hay forma de comprobar, no hay un trabajo, no hay cómo comprobar que esa persona devenga un salario fijo, ¿cierto? Para poder hacerle la deducción por ley a que tiene derecho el menor, entonces el juez tiene esa libertad de con unos parámetros poder fijar ese salario. Por ejemplo, cómo vive esa persona, qué extracto vive, cómo es la vivienda, cómo son sus capacidades por su entorno familiar. Hay unas pruebas que del juez se puede avalar de ellas o agarrarse de ellas para poder fijar esa cuota con mayor cuantía para favorecer a ese menor. O si no hay más, la última instancia ya es fijar con base en el salario mínimo la cuota para el menor. No puede ser menos del salario mínimo. Una persona aquí en Colombia no puede ganar menos del salario mínimo, bueno, se le puede fijar menos de un salario mínimo, entonces a partir de ese salario se le va a fijar la cuota de ese menor. O sea que del salario mínimo se extrae un porcentaje que generalmente es el 12.5 o el 25% del salario mínimo, con una ventaja, y hay que decírselo a todos nuestros televidentes. La única forma como se puede embargar el salario mínimo es a través de dos acciones: una, cuando demandamos por alimento, y la otra, cuando demanda una cooperativa. De lo contrario, el salario mínimo es inembargable porque es lo mínimo que una persona gana para su supervivencia, pero en razón a que estamos hablando del sostenimiento de un menor de edad o de una persona mayor de edad pero que está estudiando y que todavía sigue bajo la responsabilidad del padre o de la madre, pues entonces ahí sí cabe el embargo frente al salario mínimo. Vamos a ver ahora, doctora, porque puede ser muy fácil decir, es que un menor de edad tiene derecho a alimentos porque siguen bajo el cuidado, la custodia y la patria potestad de los padres, pero resulta que pueden pasar los 18 años cumplidos y si el menor, que ya se convierte en mayor, continúa sus estudios, el padre o la madre también tiene que velar por ese aporte económico de la cuota alimentaria. Sí, doctora, exactamente. Hasta los 25 años de edad tiene esa persona que está estudiando, que debe demostrar con su certificado de estudios que tiene estudios superiores o que está en bachillerato, pero que tiene todavía menos de 25 años de edad, entonces debe los padres o el padre que está a cargo de ese menor seguir subsanando esa cuota alimentaria hasta que cumpla esos 25 años que fija la ley. Dentro de la práctica judicial y en aras de las cantidades de personas que atendemos en la oficina, hemos visto cómo
personas mayores de edad, de 23, 24 años, que estudian y que también ya viven con una pareja, han hecho su vida, tienen incluso hijos. Aún así, el padre debe seguir cumpliendo con la obligación de alimentos, porque el factor determinante aquí es que ese hijo estudie hasta los 25 años. Sí, doctora, hasta que esté estudiando todavía sigue esa obligación vigente del padre, ¿cierto? Aunque tenemos algunas excepciones, ¿cierto? En el caso de que, por ejemplo, el padre ya no cuente con una capacidad económica, no esté laborando o se ha reducido su salario porque ya por la edad o se quedó sin trabajo y está ejerciendo unos trabajos ya diferentes, que no tiene esa capacidad, y el menor, pues entre comillas, o la persona que está estudiando, el hijo, que todavía no ha cumplido los 25 años, por el contrario, ya tiene una capacidad económica mejor, ya tiene unos ingresos, o se casó, como dice la doctora Johanna, se casó o está viviendo con una persona que tiene una capacidad laboral muy buena, que tiene unos ingresos laborales muy buenos. Entonces, en este caso, ese señor, ese papá o esa mamá puede solicitarle al juez que lo exonere de esa cuota o que le rebaje esa cuota alimentaria, porque ya se estaría cometiendo, por lo contrario, una injusticia con ese señor que está cubriendo ese gasto a esa persona que todavía está estudiando y no tiene los 25 años de edad, pero que ya en realidad no necesita esa cuota y que de pronto ya se está aprovechando de esta circunstancia y está ya violando o está desmejorando los derechos de este señor. Ahí dijo algo muy importante, y es que el padre o la madre, para que le quiten, por decirlo así, ese gravamen, esa cuota alimentaria que tiene frente al hijo, debe hacer un proceso de exoneración de cuota alimentaria. Sin ese proceso, en ningún momento les van a, o sea, el alimento siempre continúa. Hay que hacer necesariamente el proceso para poder suspender los pagos de la cuota alimentaria. Y vamos ahora al caso contrario. Un padre se dedica toda su vida a su hijo, le da sus alimentos, le proporciona la educación y todo lo demás, y obviamente en la medida en que va proporcionando estos alimentos, el padre se está haciendo viejo, y el padre que se está haciendo viejo, aunque no es el fundamento el uno esperar que otra persona lo atienda o vea por él, la ley determina que ese padre también tiene derecho a alimentos. ¿Cómo es eso, doctora? Sí, doctora Johanna, es lo mismo, seguimos así, aquí es viendo cómo la ley protege el derecho de los alimentos de las personas que tienen esa incapacidad para poder subsistir o para poder cubrirlos por sus propios por su propia cuenta. Entonces, si el señor ya llega a una determinada edad, que ya no puede cubrir ese gasto de esos alimentos, que ya no puede subsanar sus gastos, pero su hijo, al que crió, al que alimentó, al que toda la vida se sacrificó por él, ya trabaja, ya es un mayor de edad, ya devenga un salario considerable, o bueno, un salario de todas maneras, ya este padre que tiene esta incapacidad laboral o que tiene pues este problema, puede ejercer también, puede acudir ante la jurisdicción de familia, ante la jurisdicción civil y demandar a ese hijo que se está, que no quiere cubrir ese gasto, que se está, como decimos los paisas, haciéndose el de la oreja, el de la vista gorda para no subsanar o para no cubrir esos gastos de su papá, que lo merece porque toda la vida se mató por él. Entonces también viene aquí la ley a intervenir y a obligar a ese hijo a que cubra esos gastos y subsane esos alimentos de los papás que están en desfavorecimiento de ese derecho. Es como una especie de retribución, y es importante que los hijos también lo sepan. No es por moral o por ética que los hijos debemos aportarle también a los padres, es legal, y si no se hace ese aporte, entonces se puede reclamar con el mismo procedimiento que usted nos dijo ahora, doctora, acudiendo a una instancia de conciliación, se le hace el llamado o se cita al hijo para que le proporcione los alimentos al padre. ¿En qué porcentaje?
lo ideal es que acuerden un porcentaje o que acuerden un dinero. De lo contrario, será el personero, el conciliador o el juez el que determine el porcentaje. Otra persona que también es llamada para que se le beneficien los alimentos es la cónyuge o el cónyuge, porque una pareja puede vivir 10 años, 20 años, 30 años, 40 años juntos, y pasados 40 años, lo hemos visto en la práctica, el cónyuge ya le da por vivir otra experiencia, por disfrutar en otro espacio, en otro ámbito, con otra persona, y deja a la cónyuge totalmente desprotegida, después de que 40 años de vida le dedicó, le dio su manutención, le cuidó sus hijos, le tuvo su casa en las mejores condiciones. Resulta que al esposo, generalmente, vamos a generalizar y a decir que generalmente es el hombre de manera voluntaria deja a la mujer y la mujer queda sin ningún sustento económico. ¿Cómo se procede bajo esta otra beneficiaria que es la cónyuge? Sí, doctora, en este caso la cónyuge también tiene derecho a reclamar esos alimentos. ¿Cómo hace la cónyuge? Cuando se va a solicitar el divorcio, entonces el cónyuge culpable, el cónyuge que sale culpable, está obligado a seguir subsanando, a seguir pagándole los alimentos a esta persona que queda totalmente desprotegida, pero no por culpa suya, no la causal, no está inmerso en la causal que dio esa sentencia, que originó esa sentencia de divorcio o que la va a originar porque la está solicitando el otro cónyuge que ya decidió tener otra pareja, que ya decidió vivir en otra parte y que ya decidió dejar abandonada por completo a esta persona. Ya sea que el cónyuge que está inmerso en esa causal ejerza ese derecho de divorcio y esa acción en el juzgado, entonces esta otra cónyuge que está desfavorecida compruebe que ella no está inmersa en esa causal y por eso tiene derecho a esos alimentos, ya sea por ese caso o ya sea porque el otro la abandona, se va con la otra, la deja abandonada completamente y trabajando y esta señora desprotegida completamente o el señor. Entonces también tiene derecho a llamarlo a conciliar, a llamarlo al orden y ya se le fija una cuota, se le fija y se le impone una cuota a esta persona porque que no trabaja, que queda totalmente abandonado y que no fue el que cometió esa causal, que no está inmerso en esa causal, que no ocasionó ese hecho contundente que dio para que se ocasionara este divorcio o esta separación, entonces tiene derecho a que la ley lo proteja. Eso es bien importante que lo sepan, porque el cónyuge culpable, es decir, el que originó la separación, o sea, el cónyuge que fue infiel o el cónyuge que se fue con otra persona, el cónyuge violento, el cónyuge drogadicto, esas son causales de divorcio y si son generadas por determinado cónyuge, el cónyuge que no es culpable tiene derecho a los alimentos. Recuerden que estamos en Una Mirada a la Justicia, este espacio de reflexión jurídica para que todos ustedes tengan un amplio conocimiento de los diversos temas de el derecho. Nuestras oficinas están ubicadas en el edificio Tequendama, en el sector del centro, allí en la oficina 606, y tenemos la línea telefónica de contacto 513-9045, 513-9045 para que todos ustedes llamen. En estos momentos pueden llamar, pedir su cita, la cita la estamos asignando de un día para otro y en la comodidad del horario que a ustedes les quede bien y siempre atendidos por un abogado que les va a dar la mejor solución, el mejor diagnóstico y la mejor proyección de su proceso, de su conflicto o de su caso. 513-9045. Nos pueden buscar también en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, para que vean los programas que repetidamente hacemos para todos ustedes y que lo puedan ver en la comodidad de sus casas, en el tiempo que les quede fácil y con el acompañamiento que ustedes deseen. Vamos a ir a unos cortos comerciales y ya regresamos aquí en Una Mirada a la Justicia. Comienza Espacio Publicitario. CNC Medellín.
¿Estás pensando en asesorías contables? Con el contador Diego Luis Cortés puedes hacerlo. Llámalo al celular 312-295-5967 o escríbele al correo diegolu56@yahoo.es. En la Mueblería Unida obtén tu crédito ya para que decores tu casa con eso que tanto habías querido. Visítanos en el pasaje peatonal frente al Éxito de Envigado, en la calle 36 Sur, número 4317. Teléfono 276-7136, 276-7136. Entra y visítanos en www.muebleriaunida.com, www.muebleriaunida.com y mira más de todos nuestros productos. Cuando a la muerte la vi venir, ya sin aliento y sin... ¿Quién dijo que para morir el corazón debe dejar de latir? Llegó una luz que me gritaba vuelve a vivir, una luz. Estás viviendo al límite. ¿Qué esperas? Fundación La Luz, Centro Nacional para el Tratamiento y Prevención de las Adicciones. En CNC Noticias somos imparciales, actuales, veraces, información con claridad. De lunes a viernes por el canal CNC Medellín. Ortoclin, clínicas odontológicas especializadas. Somos un equipo de especialistas en todas las áreas de odontología y tenemos para tu sonrisa las más innovadoras técnicas en nuestros tratamientos. Ven ya y disfruta de nuestras promociones en ortodoncia con planes desde 50.000 de inicial y 50.000 pesos mensual. Implantes dentales desde 2.600.000, diseño de sonrisa desde 300.000 pesos, prótesis dental desde 100.000 pesos, blanqueamiento desde 100.000 pesos, cambio de amalgamas por resinas desde 100.000. Te esperamos en nuestras sedes ubicadas en Medellín junto a la estación Floresta del Metro o en Barbosa en el parque principal junto a la iglesia. Finaliza espacio publicitario. CNC Medellín. Continuamos aquí en el programa Una Mirada a la Justicia, hoy brindándoles mucho conocimiento acerca de los alimentos a los que se le deben tanto a hijos, cónyuges como compañeros permanentes y padres que también tienen derecho a los alimentos. Muchos de ustedes se preguntarán que de dónde sacamos esta información o quién es el que dice legalmente a quiénes se debe alimentos y cómo se debe presentar las demandas de alimentos. Todo esto lo estudiamos nosotros como abogados en unos códigos. Los códigos todos están de acuerdo a cada área. Existe un código civil, existe un código de penal, existe un código de comercio y esos códigos, en esos códigos están inmersas las leyes que han creado los congresistas y lo que hacemos nosotros como abogados es conocer esas leyes. Para mayor facilidad estas leyes se han equiparado, se han agrupado por áreas, entonces podemos muy fácilmente estudiar el área de familia, el área civil, el área laboral, el área penal y así sucesivamente. Lo que nosotros hacemos aquí es una interpretación de todas esas leyes que necesariamente tienen que existir para acudir a una vía judicial, para acudir ante un juez y que el juez a través de una sentencia nos dictamine un fallo. Entonces es bien importante que lo sepan ustedes, incluso por las redes sociales, por internet, pueden buscar los códigos y en los códigos se encuentran una cantidad de artículos y de leyes donde todo esto que estamos hablando, pues ustedes mismos lo pueden analizar, lo pueden estudiar y pueden hacer una investigación acuciosa dependiendo de la necesidad que ustedes tengan, porque la idea es esa, que ustedes conozcan la ley para que sepan cuáles son sus derechos, para que sepan cómo defender los derechos, para que sepan cómo y dónde acudir a un abogado y para qué se acude a un abogado. Así que el llamado y la invitación que ustedes mismos se pongan en esa tarea de investigar las leyes, porque la ley es la que le regula a usted y a todos nosotros el comportamiento humano. Sin la ley esto sería un caos y en el caos no podríamos vivir civilizadamente, así que por eso existe la ley, por eso existen los códigos. Y continuando, doctora María Eugenia, porque dentro de la
codificación del Código Civil está contemplado también, en el Código Civil y Código de Procedimiento Civil, está contemplado la manera como yo hago efectivo el cobro de los alimentos. Es decir, yo sé que mi papá me debe un dinero, pero ¿cómo hago yo para que él me pague ese dinero? ¿Qué debo hacer? Bueno, en este caso, llamémoslo así, ese cúmulo o esa cantidad de dinero que se fue acumulando por ese incumplimiento de esa cuota alimentaria que se fijó en un acta, entonces la vamos a sumar. Vamos a dar un ejemplo. El señor fijó una cuota de 200.000 pesos y ya lleva lleva 3 años sin dar la cuota alimentaria. Entonces, ¿qué va a hacer el abogado que contraten para ejercer esa acción? Que es un ejecutivo de alimentos, así se llama el proceso. Es sumar todas esas cuotas de mes a mes y la cuantía que nos dé, por eso vamos a entrar a la demanda. Supongamos ya debe 3 millones de pesos, entonces vamos a demandar ejecutivamente por 3 millones de pesos, más los intereses que fije la superbancaria, y vamos a tratar de embargar algún bien que tenga este señor o esta señora que está obligada a esa cuota alimentaria de la cual se está sustrayendo, y le vamos a embargar. Puede ser un carro, puede ser una moto, puede ser el salario, puede ser una casa, un bien que sea representativo, que nos pueda garantizar el pago de esos alimentos que se sustrajo este señor y que se fueron acumulando en el tiempo y de los cuales este menor tiene derecho a que se le cancelen, y para que la mamá pueda subsanar todos esos gastos en los cuales ha estado incurriendo y que no ha tenido quien le colabore. Aquí hay algo bien importante, y es que para poder demandar necesitamos el documento donde se soporta la deuda que se tiene con respecto al hijo. ¿Cuál es ese documento? Sí, es muy importante, es el acta de conciliación. Por eso lo que les dije anteriormente, deben acudir a una comisaría, deben acudir a un juzgado de familia, deben acudir a la policía a fijar esa cuota alimentaria, y esa acta donde se fijó esa cuota alimentaria original es la que nos va a servir de título ejecutivo para poder ejecutar esa acción, que se llama ejecutivo de alimentos. Esa es la prueba contundente para poder ejercer esa acción. Sin el acta de conciliación no es viable que proceda una demanda. No es viable que proceda la demanda ejecutiva de alimentos. Es viable que usted proceda a demandar por alimentos, y en la demanda de alimentos la jueza se encarga de solicitar en audiencia de conciliación, ahí se fija el acta, y esa acta es la que le va a servir posteriormente para poder ejercer la acción ejecutiva de alimentos. Vamos a poner el modelo o el ejemplo donde un padre adeuda con respecto al acta de conciliación que firmó 3 millones de pesos. Le entrega la madre a un abogado esta acta de conciliación para que el abogado intervenga y busque que ese padre cumpla esa deuda que tiene pendiente. ¿Qué hace el abogado? Bueno, el abogado con el acta de conciliación, la copia de los documentos de identidad del menor, si no tiene cédula, pues porque precisamente es menor de edad, entonces la tarjeta de identidad, la cédula del señor si no la tienen, el número, bueno, la documentación que pueda aportar para ejercer esta acción ejecutiva de alimentos. Con el acta de conciliación hacemos las cuentas, entramos en la demanda muy explícita, porque en la demanda hay que poner mes a mes cuánto está deudando el señor. Se ejerce la acción ejecutiva, se solicita el embargo de alimentos, de salarios, si el señor trabaja, que es muy recomendable que se demande, que en esta demanda se embargue el salario. Si el señor trabaja, se le embarga el salario, y se solicita que se le fije la cuota con base en esa cuantía que le debe. Supongamos en este ejemplo que le debe 3 millones de pesos, entonces se le solicita al juez, si ese señor no tiene más hijos menores de edad para que esté obligado a darle alimentos, entonces se le puede solicitar al juez hasta el embargo del 25% de ese salario que tiene ese señor, o hasta el 50%, dependiendo de lo que devenga al señor, para que se le embargue ese salario y con ese embargo pague
se garantice el pago de esa deuda, que esa deuda ya sobrepasa los 3 millones, los 4 millones, entonces para que se garantice ese pago de esa deuda, se le embarga el salario hasta el 50% si no tiene más hijos. Aquí hay algo muy importante para decir, y es que con la admisión de la demanda, o sea, cuando presentamos la demanda y el juez no la admite, también libran unos oficios, óigase muy bien, porque esto es novedoso y las personas no lo creen, pero es así. El juez saca unos oficios. ¿Qué son unos oficios? Como unas órdenes dirigidas a varias entidades. Vamos a ver a qué entidades. Primero, a inmigración, para que el padre irresponsable no pueda salir del país. Otro oficio dirigido a Procrédito. Se le cierran todos los créditos en las cadenas de almacenes que el padre pueda sacar. Otro oficio que sale va dirigido a Datacrédito. Se le cierran todas las puertas bancariamente al padre irresponsable que quiera efectuar algún tipo de préstamo o algún tipo de solicitud. Es decir, se le cierran comercialmente todos los vínculos al padre irresponsable, todo de acuerdo a una deuda que tiene con un hijo frente a un acta de conciliación. Entonces, el llamado es para que el padre no incurra en estos hechos, porque es tan alto el perjuicio que usted queda bloqueado comercialmente, sumándole a eso que le empiezan a deducir de la nómina un porcentaje. Ahora decía la doctora, un 25%, que obviamente puede uno tranquilamente solicitar el 50% y le conceden el 50%. También expiden, si usted tiene propiedades, un oficio para la Oficina de Instrumentos Públicos para que se le embargue la propiedad. Se expide otro oficio, si usted tiene empresa, para embargar esa empresa. Es decir que el bloqueo es total, doctora María Eugenia. Sí, el bloqueo es total a nivel comercial de esa persona que está incurriendo en esa sustracción del pago de esos alimentos al que está obligado para el menor de edad y que está pasando necesidades por esta circunstancia. Entonces queda bloqueado totalmente comercialmente y queda embargado si tiene salario, o si tiene propiedades, o si tiene pues inmuebles o cosas que valgan, que tengan un valor comercial, un valor cuantitativo, y entonces le puede embargar eso para que pague, para que se garantice el pago de esa cuantía por la que fue demandado. Y obviamente, si usted no sabe si esa persona, ese padre irresponsable o esa madre irresponsable, que lo llama así la ley, si no sabe qué bienes tiene, el abogado también puede ejercer una acción genérica donde le solicita al juez que oficie a todos los bancos y que todos los bancos le contesten al juzgado a ver dónde tiene cuentas bancarias el padre o la madre que no se ha allanado a incumplir. O sea que el bloqueo es al 100% y la medida es drástica. Por eso, antes de incurrir en una posible demanda como esta, es bueno que usted busque una buena asesoría, que busque un mejor concepto y que llegue a una conciliación con la madre de su hijo para que no le haga un daño o un perjuicio en este sentido, pero con la garantía de que usted debe cumplir con su deber, usted debe cumplir con estos alimentos frente al menor, usted debe cumplir también con los alimentos frente a sus padres y frente a su cónyuge o compañera permanente. Porque, doctora, si embargamos un bien inmueble o un bien mueble como un carro, ¿procede incluso el hecho de rematar esos bienes? Sí, procede el avalúo, hay que hacer el inventario, hay que solicitar el secuestro de ese inmueble. Se solicita primero que todo pues el embargo, después del embargo el secuestro, el avalúo de ese inmueble, que se haga un avalúo, y después el posterior remate de ese inmueble para poder pagar ese valor, esa cuantía por la que fue demandado y que finalmente en una sentencia se cuantificó y salió ya una determinada un determinado saldo, ¿cierto? Porque usted puede demandar por 3 millones y ya en sentencia, terminado el proceso, ya ser 6 millones, 7 millones, 8 millones la cuantía. Entonces, ya por esa cuantía, cuando ya se embarga, se secuestra, ya se hace el remate, el posterior remate,
en pública subasta y con eso se paga esa cuenta o ese saldo a la mamá o al representante de ese menor. Y es que pudiera decir el padre demandado, bueno, entonces yo me voy a conseguir el mejor abogado que me defienda, el abogado que dilate el proceso o el que haga que yo no tenga que pagar nada, pero hay que tener en cuenta, y la doctora nos va a comentar, que el demandado sí tiene derecho a defenderse, pero hay unas excepciones taxativas. ¿Cómo sería eso? Sí, el demandado tiene claro derecho a defenderse, las personas, los ciudadanos colombianos tenemos derecho a defendernos, tenemos el derecho de contradicción en todas las demandas que se ejerzan ante la jurisdicción colombiana, y toda persona, todo ciudadano tiene derecho a ejercer esa defensa. En este caso, el padre responsable, el padre que sí haya pagado sus cuotas, el padre que tenga, lo debe mostrar con sus recibos de pago, con esas consignaciones que hizo en el banco, con esa plata que le dio personalmente en efectivo y que tenía la mamá al lado, al papá, al hermano como testigo, que no lo debe hacer así, debe ser precavido, debe ser por escrito, debe ser mediante recibos o consignaciones por bancarias, que también se presenta el recibo, ¿cierto? Debe demostrar ese pago parcial o el pago total de esa obligación. También puede ser el pago en especie, el papá que siempre le ha dado la ropa, que debe guardar esos recibos de compra de esa ropa, ese vestuario a su menor, el papá que le lleva al mercado, guardar esos recibos, o por lo menos con testigos demostrar con su familia que siempre le ha llevado al mercado al menor, que le está pagando el colegio. Entonces en el colegio le dan esos recibos, le dan esas certificaciones de que ese papá le está pagando el colegio. Entonces el papá tiene mucho cómo defenderse. Es que también no es por más aclarar que aquí nosotros apoyamos al padre o a la madre que quiera demandar al otro porque se está sustrayendo en alimentos, pero no vamos a considerar en ningún momento de que esa persona, por ejercer esa acción, violente los derechos de la otra persona, que si está pagando, que si está obligada y que si está cumpliendo con esa obligación, así sea de hecho, ¿cierto? No dando plata, sino dando el mercado, dando la ropa, llevándolo al médico, llevándolo a la recreación, se está haciendo cargo totalmente del menor, de esa obligación que tiene con el menor, y lo puede demostrar, y para eso está su derecho de contradicción y le da la ley el término para su defensa. Por eso la importancia de que usted guarde esos recibos de pago, esos recibos de consignación, porque de lo contrario, en una defensa usted no tiene cómo ejercerla si no demuestra el pago total de la obligación o el pago parcial de esa obligación. El llamado entonces para que si ustedes se encuentran en una dificultad, ya sea como padre moroso o como madre solicitando el pago de esta deuda, pues que acuda a nuestras oficinas ubicadas en el edificio Tequendama, ahí en la parte céntrica de Medellín, oficina 606, y llame al teléfono 513-9045, 513-9045, pide su cita o pide su asesoría, de la mejor manera se la estamos brindando, con el espacio de tiempo que usted requiera para darle el mejor diagnóstico con el abogado correspondiente. Así que es muy importante, no se quede atrás, no piense que usted no tiene derecho, piense en los derechos que también tiene su hijo, porque el perjudicado al fin de cuentas va a ser el hijo, doctora María Eugenia, que de pronto está recibiendo o no tiene lo necesario para poder subsistir, se le está quitando esa posibilidad de estudiar en un buen colegio, de tener una buena ropa, de tener una buena alimentación, porque el padre de alguna manera no está cumpliendo con su derecho. Vamos a ir a unos últimos cortes de comerciales y ya regresamos aquí en Una Mirada a la Justicia. Comienza Espacio Publicitario. CNC Medellín. ¿Estás pensando en asesorías contables? Con el contador Diego Luis Cortés puedes hacerlo. Llámalo al celular 312-295-5967 o escríbele al correo diegolu56@yahoo.es. En la
Mueblería Unida obtén tu crédito ya para que decores tu casa con eso que tanto habías querido. Visítanos en el pasaje peatonal frente al Éxito de Envigado, en la calle 36 Sur, número 4317. Teléfono 276-7136, 276-7136. Entra y visítanos en www.muebleriaunida.com, www.muebleriaunida.com y mira más de todos nuestros productos. Cuando a la muerte la vi venir, ya sin aliento y sin... ¿Quién dijo que para morir el corazón debe dejar de latir? Llegó una luz que me gritaba vuelve a vivir, una luz. Estás viviendo al límite. ¿Qué esperas? Fundación La Luz, Centro Nacional para el Tratamiento y Prevención de las Adicciones. En CNC Noticias somos imparciales, Actuales. veraces, información con claridad. De lunes a viernes por el canal CNC Medellín. Ortoclin, clínicas odontológicas especializadas. Somos un equipo de especialistas en todas las áreas de odontología y tenemos para tu sonrisa las más innovadoras técnicas en nuestros tratamientos. Ven ya y disfruta de nuestras promociones en ortodoncia con planes desde 50.000 de inicial y 50.000 pesos mensual. Implantes dentales desde 2.600.000, diseño de sonrisa desde 300.000 pesos, prótesis dental desde 100.000 pesos, blanqueamiento desde 100.000 pesos, cambio de amalgamas por resinas desde 100.000. Te esperamos en nuestras sedes ubicadas en Medellín junto a la estación Floresta del Metro o en Barbosa en el parque principal junto a la iglesia. Finaliza espacio publicitario. CNC Medellín. Regresamos aquí en Una Mirada a la Justicia. Hoy vimos esta parte tan importante de la cuestión de alimentos y nos acompañó la doctora María Eugenia Posada, quien hace parte integral también de nuestro bufete de abogados y con quien contamos para cualquier tipo de proceso o representación jurídica que ustedes tengan en sus manos. Para eso se les da la línea telefónica 513-9045 para que ustedes hagan uso de las herramientas, hagan uso de los abogados que estamos ahí. Recuerden que nuestro horario de trabajo es de 8 de la mañana a 12:30 y de 1:30 a 5 de la tarde, procurando siempre una muy buena asesoría. También la doctora María Eugenia nos trae una invitación bien especial porque además está en representación de una inmobiliaria que está entrando al mercado con mucha proyección y con mucho empeño, brindando los mejores beneficios a todas las personas que van a vender, que van a arrendar o que van a consignar para el arriendo cualquier tipo de propiedad. Hoy se les va a hacer la invitación a través de la doctora para que nos contacten y la contacten a ella y puedan hacer una buena labor a través de la agencia inmobiliaria. ¿En qué consiste, doctora? Sí, quedan todos cordialmente invitados para que acudan a la oficina de Una Mirada a la Justicia, que está en alianza con Ecocasa Inmobiliaria Ecocasa Solidaria. Para que consignen su propiedad, para que firmemos un contrato de exclusividad. Si quiere que les manejemos el inmueble exclusivamente por 3 o por 6 meses, se lo administramos para su venta, para su arrendamiento. Los invitamos para que acudan, lleven sus inmuebles, los consignen tanto para el arriendo como para la venta. Estaremos dispuestos a ponerle los avisos de venta, de arrendamiento, a darle un manejo exclusivo o un manejo muy especializado para que su inmueble no sufra ningún percance, ningún inconveniente, para que no se le vayan a sustraer partes del inmueble por un mal manejo. Nosotros garantizamos el cuidado de ese inmueble, le damos una excelente administración, un excelente manejo y le vamos a garantizar la venta o el arrendamiento. Los invitamos muy cordialmente para que acudan a nuestras oficinas y consignen su propiedad. Una invitación bien especial porque esta inmobiliaria pues está en alianza con Una Mirada a la Justicia, donde los abogados estamos prestos y procurando una debida restitución de inmueble. Estamos haciendo estudio de títulos, valorizaciones, estudio de análisis de las personas con quien van o vamos a contratar, y esto es muy legal, muy jurídico. Por eso llamen también 513-9045, 513-9045, hacemos el análisis de su propiedad,
la visitamos, se le toman las fotos, se suben a nuestras páginas y al Facebook, una muy buena promoción a través de la televisión y a través de los espacios de radio que tenemos los sábados de 9 a 10 de la mañana y de 11 a 12 de la mañana, procurando que ustedes estén de la mejor forma satisfechos con una buena agencia de arrendamiento que les cuide su propiedad de la mejor manera y que les lleve a vivir allí unos inquilinos que sean culturalmente aceptables, porque no podemos olvidar, doctora María Eugenia, muchas veces el ruido, la contaminación ambiental ruidosa que generan los vecinos, incluso está dando pie para llevar a cabo procesos de restitución de inmueble por la incomodidad que generan. Entonces hacemos un muy buen análisis y estamos siempre de la mano con el propietario, como una gran familia que nos permite ser con la tarjeta preferencial Marketing Jurídico, la cual también pueden acceder a ella a través de nuestras oficinas. Doctora María Eugenia, ya finalizamos nuestro programa y le damos el caluroso agradecimiento y esperando contar con usted nuevamente en un programa que tengamos un tema bien especial también como este. Claro, doctora Johanna, para mí ha sido un gran placer, me siento muy beneficiada, muy contenta de haber acudido aquí a esta cita y espero que me sigan invitando. Claro que sí, y a todos ustedes allá en sus casas, muchas gracias por estar atentos al programa, muchas gracias por querer capacitarse y aprender. Es un bien para ustedes que en un momento dado van a ver la importancia de escuchar programas como estos y de verlos a través del canal CNC. Recuerden que pueden bajar la aplicación para sus móviles, celulares o tabletas a través de la App Store, Canal CNC Medellín, y a través de esta aplicación nos ven todos los martes y jueves de 2 a 3 de la tarde, como también nos pueden escuchar sábados de 9 a 10 de la mañana a través de los 790M Muneraisman Radio y de 11 a 12 del día a través de los 1350M Ondas de la Montaña. Esperamos que haya sido de su agrado, que tengan una feliz tarde y hasta pronto. Una mirada a la justicia.